¿Qué pasaría si te dijera que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos y tecnología que incluso hoy nos resultan difíciles de explicar? ¿Cómo es posible que hace miles de años, sin computadoras, sin maquinaria moderna y sin los avances científicos que tenemos ahora, se lograran construcciones, artefactos y mapas que desafían nuestra comprensión? ¿Acaso estas civilizaciones estaban más avanzadas de lo que creemos? ¿O hay algo más detrás de estos misterios que aún no hemos descubierto? En este video nos adentraremos en los enigmas de civilizaciones antiguas que parecen haber tenido acceso a una tecnología demasiado avanzada para su época. Desde la asombrosa precisión de las pirámides de Egipto hasta el misterioso mecanismo de Antiquítera, considerado la primera computadora de la historia. Exploraremos mapas que muestran tierras desconocidas con una exactitud imposible para la época y ciudades construidas con técnicas que aún no logramos replicar. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que creías saber sobre la historia? Quédate hasta el final porque este viaje te dejará con más preguntas que respuestas. Las pirámides de Egipto son, sin duda, uno de los mayores enigmas de la humanidad. Estas imponentes estructuras, construidas hace más de 4.500 años, no solo son un testimonio de la grandeza de la civilización egipcia, sino también un rompecabezas que ha desconcertado a científicos, ingenieros e historiadores durante siglos. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios alinear las pirámides con una precisión casi perfecta con los puntos cardinales? ¿Y cómo transportaron y colocaron bloques de piedra que pesan hasta 80 toneladas sin la tecnología que tenemos hoy? Estas preguntas nos llevan a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el pasado. Empecemos por la Gran Pirámide de Giza, la más famosa de todas. Esta estructura, construida para el faraón Keops, tiene una base cuadrada con lados que miden aproximadamente 230 metros. Lo increíble es que, a pesar de su antigüedad, la diferencia de longitud entre sus 4 lados es de apenas unos centímetros. Es decir, los egipcios lograron una precisión milimétrica en una construcción que supera los 146 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, imagina intentar construir algo así hoy, sin grúas, sin láseres y sin computadoras. Parece imposible, ¿verdad? Pero eso no es todo. La alineación de las pirámides con los puntos cardinales es otro misterio que sigue sorprendiendo a los expertos. La Gran Pirámide está orientada con una desviación mínima respecto al norte, verdadero. ¿Cómo lo hicieron? Algunos sugieren que usaron la estrella polar o el movimiento del Sol para guiarse, pero incluso con esas técnicas, lograr tal precisión es algo que hoy nos resultaría extremadamente difícil sin instrumentos modernos. ¿Acaso los egipcios tenían conocimientos astronómicos mucho más avanzados de lo que pensamos? Y luego está el tema de los bloques de piedra. Cada uno de estos bloques, que pesan entre 2 y 80 toneladas, fue extraído, transportado y colocado con una precisión asombrosa. ¿Cómo lo hicieron? Las teorías tradicionales sugieren que usaron rampas de tierra y trineos de madera, pero incluso con esas herramientas, el esfuerzo humano requerido habría sido colosal. Además, ¿cómo lograron cortar y pulir los bloques con tanta precisión que incluso hoy es difícil insertar una hoja de papel entre ellos? Algunos expertos han propuesto que los egipcios podrían haber usado técnicas avanzadas de corte con agua o incluso herramientas que aún no hemos descubierto. Pero quizás lo más intrigante es que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, todavía no podemos replicar la construcción de las pirámides con la misma precisión y eficiencia que los antiguos egipcios. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿realmente entendemos cómo lo hicieron? ¿O hay algo en su método que se perdió con el tiempo? Algunos incluso han sugerido que las pirámides podrían ser evidencia de una civilización perdida o de conocimientos que fueron transmitidos por una fuente desconocida. Sin embargo, más allá de las teorías, lo que está claro es que las pirámides de Egipto son un recordatorio de que el pasado está lleno de secretos que aún no hemos descifrado. Cada vez que miramos estas estructuras, nos enfrentamos a preguntas que desafían nuestra comprensión de la historia y la tecnología. ¿Fueron los egipcios simplemente genios de la ingeniería o hay algo más detrás de estos logros? Sea cual sea la respuesta, las pirámides siguen siendo un símbolo de que en el pasado el ser humano pudo haber alcanzado niveles de conocimiento que aún no comprendemos del todo. Imagina que estás buceando en las aguas del mar Egeo, cerca de la isla griega de Antiquítera, y de repente encuentras un objeto que parece fuera de lugar. No es una roca ni una pieza de cerámica, sino algo que parece un reloj antiguo, lleno de engranajes y mecanismos complejos. Esto es exactamente lo que le sucedió a un grupo de buzos en 1901, cuando descubrieron lo que hoy conocemos como el mecanismo de Antiquítera.
Este artefacto, que data del siglo II a.C., es considerado la primera computadora analógica de la historia, y su existencia ha revolucionado todo lo que creíamos saber sobre la tecnología antigua. El mecanismo de Antikythera es un dispositivo increíblemente sofisticado, compuesto por más de 30 engranajes de bronce, cuidadosamente ensamblados en una caja de madera. A primera vista parece un reloj, pero su función va mucho más allá de medir el tiempo. Este artefacto era capaz de predecir posiciones astronómicas, eclipses solares y lunares e incluso los ciclos de los Juegos Olímpicos antiguos. Es decir, era una especie de calculadora astronómica diseñada para seguir el movimiento de los cuerpos celestes con una precisión asombrosa. Pero aquí está lo más sorprendente. No se ha encontrado nada similar en los siguientes 1000 años. Es como si este mecanismo hubiera aparecido de la nada, sin antecedentes ni sucesores. ¿Cómo es posible que una civilización de la antigüedad tuviera conocimientos tan avanzados de mecánica y astronomía? ¿Y por qué esta tecnología parece haberse perdido en el tiempo? Estas preguntas han llevado a los expertos a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el desarrollo tecnológico de las civilizaciones antiguas. Para entender mejor cómo funcionaba este dispositivo, los científicos han utilizado técnicas modernas como la tomografía computarizada para estudiar su interior. Lo que descubrieron fue asombroso. El mecanismo de Antikythera no solo era capaz de predecir eclipses, sino que también seguía el movimiento irregular de la Luna, un fenómeno conocido como anomalía lunar. Esto significa que los antiguos griegos no solo conocían la forma de la Tierra, sino que también entendían conceptos astronómicos avanzados que, según la historia convencional, no se descubrieron hasta muchos siglos después. ¿Pero quién creó este mecanismo? Aunque no se sabe con certeza, algunos historiadores creen que podría estar relacionado con figuras como Arquímedes o Hiparco, dos de los genios más grandes de la antigüedad. Sin embargo, incluso si estos hombres estuvieron involucrados, el nivel de precisión y complejidad del mecanismo sigue siendo difícil de explicar. ¿Cómo lograron fabricar engranajes tan pequeños y precisos sin herramientas modernas? ¿Y cómo transmitieron estos conocimientos sin dejar rastro en la historia? Algunos han sugerido que el mecanismo de Antikythera es evidencia de una civilización perdida o de conocimientos que fueron transmitidos por una fuente desconocida. Otros creen que simplemente hemos subestimado la capacidad tecnológica de los antiguos griegos. Sea cual sea la explicación, lo que está claro es que este artefacto es una prueba irrefutable de que en el pasado, el ser humano pudo haber alcanzado niveles de conocimiento que aún no comprendemos del todo. El mecanismo de Antikythera no solo es un testimonio de la ingeniería antigua, sino también un recordatorio de que la historia está llena de misterios que aún no hemos resuelto. Cada vez que miramos este dispositivo nos enfrentamos a preguntas que desafían nuestra comprensión de la tecnología y el progreso humano. ¿Qué otros secretos guarda el pasado? ¿Y cuánto más podríamos aprender si seguimos explorando los enigmas de las civilizaciones antiguas? En 1929, un grupo de historiadores que revisaba los archivos del Palacio Topkapi en Estambul, Turquía, hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la cartografía antigua. Entre los documentos encontraron un mapa que a primera vista parecía ser una simple reliquia del siglo XVI. Sin embargo, al estudiarlo más de cerca, se dieron cuenta de que estaban frente a algo extraordinario: el mapa de Piri Reis. Este mapa, creado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, no solo mostraba las costas de Europa, África y América con una precisión asombrosa, sino que también incluía detalles de la Antártida, un continente que oficialmente no fue descubierto hasta 1820. ¿Cómo es posible que un mapa del siglo XVI muestre un continente que supuestamente no se conocía en esa época? Este es solo uno de los muchos misterios que rodean a este increíble artefacto. El mapa de Piri Reis es una obra maestra de la cartografía antigua. Está dibujado en piel de gacela y muestra con increíble detalle las costas del Atlántico, incluyendo partes de América del Sur y África. Pero lo que más llama la atención es la representación de la Antártida, que aparece conectada a Sudamérica. Lo sorprendente es que la Antártida está dibujada sin su capa de hielo, mostrando lo que parecen ser ríos, montañas y costas que, según la ciencia moderna, han estado cubiertas de hielo durante al menos 6000 años. ¿Cómo pudo Piri Reis conocer estos detalles? ¿Y de dónde obtuvo la información para dibujar un continente que en su época era completamente desconocido? Piri Reis mismo dejó algunas pistas. En las notas que acompañan al mapa, escribió que había utilizado fuentes antiguas, incluyendo mapas de la época de Alejandro Magno e incluso de civilizaciones más antiguas.
Esto sugiere que el mapa podría ser una copia de documentos mucho más antiguos, creados por civilizaciones que tenían un conocimiento avanzado de la geografía mundial. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Quiénes eran estas civilizaciones y cómo obtuvieron este conocimiento? Algunos han sugerido que podrían ser los antiguos egipcios, los fenicios o incluso una civilización perdida que existió antes del final de la última era glacial. Pero el misterio no termina ahí. El mapa de Piri Reis también muestra detalles precisos de las costas de América del Sur, incluyendo el río Amazonas y las montañas de los Andes. Lo increíble es que en 1513, cuando se creó el mapa, los europeos apenas estaban comenzando a explorar estas regiones. De hecho, el mapa fue creado solo 21 años después del primer viaje de Colón a América. ¿Cómo pudo Piri Reis tener acceso a información tan detallada sobre un continente que acababa de ser descubierto? Algunos han propuesto que los antiguos navegantes, como los fenicios o los vikingos, podrían haber explorado América mucho antes que Colón y que sus conocimientos fueron transmitidos a través de los siglos. Sin embargo, la precisión del Cintos B mapa va más allá de lo que podríamos esperar de una civilización antigua. Por ejemplo, el mapa utiliza un sistema de proyección que solo se pudo desarrollar con un conocimiento avanzado de la curvatura de la Tierra. Esto es algo que, según la historia convencional, no se logró hasta muchos siglos después. ¿Cómo es posible que Piri Reis o sus fuentes antiguas tuvieran este conocimiento? Algunos han sugerido que el mapa podría ser evidencia de una civilización avanzada que existió en el pasado y que desapareció sin dejar rastro. Pero, ¿qué pasó con ese conocimiento? ¿Por qué no se conservaron más mapas como el de Piri Reis? Algunos creen que gran parte de este conocimiento se perdió durante la Edad Media, cuando muchas obras antiguas fueron destruidas o olvidadas. Otros sugieren que este conocimiento fue guardado en secreto por sociedades selectas, que lo transmitieron de generación en generación. Sea cual sea la explicación, el mapa de Piri Reis sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia de la cartografía. Este mapa no solo es un testimonio de la habilidad de los antiguos cartógrafos, sino también un recordatorio de que el pasado está lleno de secretos que aún no hemos descifrado. Cada vez que miramos el mapa de Piri Reis, nos enfrentamos a preguntas que desafían nuestra comprensión de la historia y la tecnología. ¿Qué otros conocimientos perdidos podrían estar esperando a ser descubiertos? ¿Y cuánto más podríamos aprender si seguimos explorando los misterios de las civilizaciones antiguas? En medio del Océano Pacífico, en la remota isla de Pohnpei, en Micronesia, se encuentra uno de los lugares más misteriosos y enigmáticos del mundo, la ciudad perdida de Nan Madol. Conocida como la Venecia del Pacífico, esta antigua ciudad está construida sobre una serie de pequeñas islas artificiales, conectadas por canales y rodeadas por enormes muros de basalto. Pero lo que hace que Nan Madol sea realmente fascinante no es solo su belleza, sino el hecho de que nadie sabe con certeza cómo, cuándo o por qué fue construida. ¿Quién pudo haber creado una ciudad tan impresionante en medio del océano? ¿Y cómo lograron transportar y colocar bloques de piedra que pesan hasta 50 toneladas sin maquinaria moderna? Estas son solo algunas de las preguntas que hacen de Nan Madol uno de los mayores misterios de la arqueología. Nan Madol es una obra maestra de la ingeniería antigua. La ciudad está compuesta por más de 90 islas artificiales, construidas con columnas de basalto que fueron cuidadosamente cortadas y apiladas para formar muros y plataformas. Estas columnas, algunas de las cuales pesan varias toneladas, fueron transportadas desde canteras ubicadas a kilómetros de distancia. ¿Cómo lo hicieron? Los habitantes de Pohnpei no tenían acceso a grúas, poleas ni herramientas de metal avanzadas. Algunos expertos sugieren que usaron troncos y cuerdas para mover las piedras, pero incluso con estas técnicas el esfuerzo humano habría sido colosal. Además, ¿cómo lograron cortar y dar forma a las columnas de basalto con tanta precisión? Estas preguntas han llevado a algunos a sugerir que Nan Madol podría ser evidencia de una civilización perdida o de conocimientos que se han olvidado con el tiempo. Pero el misterio de Nan Madol no termina ahí. La ciudad no solo es impresionante por su construcción, sino también por su diseño. Los canales que conectan las islas están dispuestos de manera que forman una red intrincada, casi como un laberinto. Algunos creen que estos canales servían para controlar el flujo de agua, mientras que otros sugieren que tenían un propósito ceremonial o incluso defensivo. Además, en el centro de Nan Madol se encuentra una estructura conocida como Nan Dowas, que se cree que era el lugar de descanso de los antiguos gobernantes de la ciudad. Esta estructura está rodeada por muros de más de 8 metros de altura, lo que sugiere que tenía un significado especial para sus constructores. Sin embargo,
Lo más intrigante de Nan Madol es que no hay registros escritos que expliquen su origen o propósito. Los habitantes actuales de Pohnpei tienen leyendas que hablan de dos hermanos, Olisipa y Olosopa, quienes llegaron de lejos y usaron magia para construir la ciudad. Según estas leyendas, los hermanos eran gigantes que podían levantar las enormes piedras con facilidad. Aunque estas historias son fascinantes, no nos dan una explicación concreta sobre cómo se construyó Nan Madol. ¿Fueron los hermanos reales o simplemente una forma de explicar algo que no podían entender? Algunos investigadores han propuesto que Nan Madol podría ser mucho más antigua de lo que se cree. Las pruebas de carbono realizadas en la zona sugieren que la ciudad fue construida alrededor del siglo XII o XIII, pero algunos expertos creen que las estructuras podrían ser mucho más antiguas. ¿Podría Nan Madol ser un vestigio de una civilización avanzada que existió antes del final de la última era glacial? Algunos han sugerido que la ciudad podría estar relacionada con la legendaria civilización de Mu, una supuesta cultura perdida que, según algunas teorías, existió en el Pacífico hace miles de años. Pero, ¿qué pasó con los constructores de Nan Madol? ¿Por qué abandonaron la ciudad? Algunos creen que la ciudad fue abandonada debido a cambios climáticos o a la falta de recursos, mientras que otros sugieren que podría haber sido el escenario de un conflicto o una catástrofe. Sea cual sea la razón, lo que está claro es que Nan Madol sigue siendo un enigma que desafía nuestra comprensión de la historia y la ingeniería. Nan Madol no solo es un testimonio de la habilidad de los antiguos constructores, sino también un recordatorio de que el pasado está lleno de secretos que aún no hemos descifrado. Cada vez que miramos estas impresionantes ruinas, nos enfrentamos a preguntas que desafían nuestra comprensión de la tecnología y el progreso humano. ¿Qué otros misterios podrían estar escondidos en las profundidades del Océano Pacífico? ¿Y cuánto más podríamos aprender si seguimos explorando los enigmas de las civilizaciones antiguas? En el desierto de Nazca, en el sur de Perú, se encuentra uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo, las líneas de Nazca. Estas gigantescas figuras, que solo pueden ser apreciadas desde el aire, fueron creadas hace más de 2000 años por la antigua cultura Nazca. Con formas que van desde simples líneas rectas hasta complejas figuras de animales, plantas y seres humanos, las líneas de Nazca han desconcertado a científicos, historiadores y arqueólogos durante décadas. ¿Cómo lograron los antiguos nazcas diseñar y trazar estas figuras con tanta precisión sin poder verlas desde arriba? ¿Y cuál era su propósito? Estas preguntas han llevado a todo tipo de teorías, desde lo científico hasta lo extraterrestre, pero la verdad sigue siendo un misterio. Las líneas de Nazca cubren un área de más de 500 kilómetros cuadrados y están compuestas por más de 800 líneas rectas, 300 figuras geométricas y 70 diseños de animales y plantas. Algunas de estas figuras, como el colibrí, la araña y el mono, miden más de 200 metros de largo. Lo increíble es que, a pesar de su antigüedad, las líneas se han conservado sorprendentemente bien gracias al clima árido del desierto. Pero lo que más llama la atención es la precisión con la que fueron creadas. ¿Cómo lograron los nazcas trazar estas figuras con tanta exactitud sin poder verlas desde el aire? Algunos expertos sugieren que usaron técnicas simples, como postes y cuerdas para marcar las líneas en el suelo. Sin embargo, incluso con estas herramientas, el nivel de precisión es asombroso. ¿Acaso los nazcas tenían conocimientos avanzados de geometría y astronomía que aún no comprendemos? Una de las teorías más populares sobre el propósito de las líneas de Nazca es que tenían un significado astronómico. En la década de 1940, la matemática alemana Maria Reiche propuso que las líneas podrían ser un gigantesco calendario astronómico, diseñado para marcar los solsticios y equinoccios. Según esta teoría, las figuras estarían alineadas con ciertas estrellas y constelaciones, lo que permitiría a los nazcas predecir eventos celestes importantes. Sin embargo, aunque algunas líneas parecen estar alineadas con cuerpos celestes, no todas encajan en esta teoría. Esto ha llevado a otros investigadores a proponer que las líneas podrían haber tenido un propósito religioso o ceremonial. Otra teoría sugiere que las líneas de Nazca estaban relacionadas con el agua, un recurso escaso en el desierto. Algunas de las figuras, como la ballena y la serpiente, están asociadas con el agua en la cosmovisión andina. Además, muchas de las líneas convergen en colinas y montañas, donde se cree que los nazcas realizaban rituales para pedir lluvia. Según esta teoría, las líneas podrían haber sido una forma de comunicación con los dioses, un intento de asegurar la fertilidad de la tierra y la llegada de las lluvias. Pero, ¿por qué crear figuras tan grandes que solo pueden ser vistas desde el aire? ¿Acaso los dioses de los nazcas vivían en el cielo?
Por supuesto, no podríamos hablar de las líneas de Nazca sin mencionar las teorías más controvertidas. Desde que las líneas fueron descubiertas en la década de 1920, algunas personas han sugerido que podrían ser evidencia de contacto extraterrestre. Según esta idea, las líneas podrían haber sido pistas de aterrizaje para naves espaciales o mensajes dirigidos a seres de otros planetas. Aunque esta teoría ha sido ampliamente desacreditada por la comunidad científica, sigue siendo popular entre los entusiastas de lo paranormal. Pero, ¿qué hay de cierto en estas ideas? ¿O son simplemente el resultado de nuestra fascinación por lo desconocido? Lo que está claro es que las líneas de Nazca son un testimonio de la creatividad y la habilidad de la cultura Nazca. Aunque no sabemos con certeza cuál era su propósito, lo que sí sabemos es que estas figuras han resistido el paso del tiempo, desafiando nuestra comprensión de la historia y la tecnología. Cada vez que miramos las líneas de Nazca, nos enfrentamos a preguntas que desafían nuestra imaginación. ¿Qué mensaje quisieron dejarnos los antiguos Nazcas? ¿Y por qué eligieron una forma de arte que solo puede ser apreciada desde el cielo? Las líneas de Nazca no solo son un misterio arqueológico, sino también un recordatorio de que el pasado está lleno de secretos que aún no hemos descifrado. Cada vez que exploramos estos enigmas, nos acercamos un poco más a entender a las civilizaciones que nos precedieron. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos en los desiertos y montañas de nuestro planeta? ¿Y cuánto más podríamos aprender si seguimos buscando respuestas? Las civilizaciones antiguas nos han dejado un legado lleno de misterios que incluso hoy nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la historia y la tecnología. Desde las imponentes pirámides de Egipto, cuya precisión desafía nuestra ingeniería moderna, hasta el asombroso mecanismo de Antiquítera, que parece haber sido sacado de una máquina del futuro. Hemos explorado mapas que muestran continentes desconocidos, ciudades construidas con técnicas imposibles y líneas gigantescas que solo pueden ser apreciadas desde el cielo. Cada uno de estos enigmas nos recuerda que el pasado está lleno de secretos que aún no hemos logrado descifrar. Pero esto no es solo un viaje para admirar lo que hicieron nuestros antepasados. Es una invitación a cuestionar, a explorar y a buscar respuestas. ¿Qué otros misterios podrían estar esperando a ser descubiertos? ¿Cuánto más podríamos aprender si seguimos investigando los enigmas de las civilizaciones antiguas? La historia no es solo lo que nos han contado, es también lo que aún está por descubrir. Y tú puedes ser parte de esta búsqueda. Si te apasionan los misterios de la historia, si te intriga pensar en lo que aún no sabemos, entonces este es tu momento. Suscríbete a este canal para no perderte nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando los enigmas más fascinantes de la humanidad. Dale like si este video te hizo cuestionar lo que creías saber y compártelo con alguien que ame los misterios tanto como tú. ¿Quién sabe? Tal vez juntos podamos descubrir algo que cambie la forma en que vemos el mundo. Recuerda, la historia no está escrita solo en los libros, está también en las piedras, en los mapas y en los artefactos que nos dejaron las civilizaciones antiguas. ¿Estás listo para seguir explorando? Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue buscando respuestas